En el mensaje de hoy yo recordaba esas épocas de niños que yo creo que se puede identificar en todos nosotros cuando le echábamos la culpa al hermanito de todo lo que hacíamos. Siempre delante de nuestros padres nosotros éramos muy inocentes. Nuestros hermanos terminaban pagando muchas veces nuestras travesuras. Yo generalmente en esos tiempos le hacía mucha maldad a mis hermanos pequeños. Claro, no se comparan en las maldades del día de hoy, que son extravagantes. Eran como bromas inocentes. Pero muchas veces uno se escuda en los hermanos o se escuda en las otras personas. Es como una naturaleza del ser humano echarle la culpa a alguien más de lo que sucedió con tal de evadir la responsabilidad. En eso somos expertos. En eso tenemos maestría, diplomado, capacitaciones, en echarle la culpa a otra persona de nuestras responsabilidades. Y eso es desde niños y fuimos creciendo así. Son muy pocas las personas que aceptan sus responsabilidades y dan la cara. De hecho, Dios nos va moldeando poco a poco hasta que alcancemos esa medida. Pero mientras tanto seguimos responsabilizando a muchas cosas. Si nos va mal en los negocios, decimos que es culpa de la recesión. Si nos va mal en el matrimonio, decimos que de pronto fue culpa de mi esposo o mi esposa, o de la vecina que se metió, o de mi mamá que me aconsejó mal. Pero siempre hay una responsabilidad ajena a nosotros a lo que sucedió. El ser humano hace esto para no sentirse culpable de los errores que comete, porque el peso de la culpa es muy grande. Pero usted no se puede zafar. Puede que usted a su papá con alguna mentirilla o con alguna manipulación usted le haga creer que su hermanito fue el de la culpa, el de que derramó la leche, el que se comió el azúcar. En la cena de mi casa, yo recuerdo que mi papá nos traía potes grandes de leche clean y todos sacábamos del pote. Cuando mi mamá quería abrir el pote, iba menos de la mitad. Curiosamente, nos habíamos vuelto expertos en que eso traía la tapa de metal y después traía un recubrimiento de aluminio que protegía la leche en caso de humedad. Entonces nosotros expertamente quitábamos el recubrimiento de aluminio sin dañarlo y sacábamos la leche y luego volvíamos a poner el recubrimiento de aluminio para que cuando se abriera el pote no se viera que se había sacado leche. Entonces todo esto se hacía entre hermanos porque éramos como cómplices. Cada quien tenía en su habitación un vasito de leche con azúcar escondido. A veces se nos olvidaba que estaba allí y pasaban tiempos y lo encontraba uno después. Pero todas estas travesuras sucedían y a veces uno responsabilizaba a otra persona. Si nos ponemos a contar travesuras, tenemos para contar por millones. Pero yo quiero hoy nosotros hablarles de la importancia de responsabilizarnos de nuestros actos, especialmente en el tema de liderazgo que estamos tratando. Hoy yo quiero que hablemos de liderarnos a nosotros mismos. Usted se va a encontrar con un enemigo acérrimo, de frente, duro, cuando usted va a alcanzar sus propósitos. Es usted mismo. Todo se lo echamos a Satanás. Satanás sí hace muchas cosas en nuestra vida, pero hay muchas cosas que no son responsabilidad de él. El que usted coma mal no es culpa de Satanás. El que usted de pronto tenga algunas situaciones económicas adversas no es culpa de Satanás. Revísese si usted es un buen administrador. No le echen la culpa a Satanás. ¿Por qué? Porque fácilmente Satanás, cuando ve que usted está diezmando, él se hace como que, bueno, esta persona está diezmando, no puedo hacer nada allí, ya la dejo. Entonces usted sigue yéndole mal en las finanzas y usted dice, ese enemigo que no lo deja a uno tranquilo. Entonces, miren mis hermanos, la palabra de Dios no echa mentira. Si usted está diezmando, si usted está cumpliendo con los principios, no le tiene por qué ir mal en los negocios. Revísese a ver si usted está siendo ordenado con el dinero. Si usted está invirtiendo bien o lo está malgastando, no le eche la culpa a Satanás.
Porque Satanás, Dios sí lo está mirando ahí arriba y Dios sabe que no es culpa de Satanás. Yo me imagino a Satanás allá sentado en una banquita en un parque llorando y Dios, ¿qué te pasó? Todo me lo echan a mí, todo me lo echan a mí. No, Él no es responsable de muchas cosas. Él solamente puede actuar cuando usted no aplica los principios. Cuando usted los aplica, usted es responsable de sus actos delante de Dios. Entonces, acuérdense que Adán le echó la culpa a la esposa. ¿Desde cuándo uno obliga a alguien a comerse algo? ¿No tiene carácter para decir que no? Le metió a Eva el fruto, no digo manzana porque no sabíamos si era una manzana, eso es un cuento que han colocado, dibujado allí. El fruto se lo metió Eva a la boca, lo obligó, le dijo que si no te lo comes, entonces en la noche... No dice eso. Dice, ella le ofreció el fruto y él se lo comió. No puso resistencia, no le puso pero. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa a Satanás de todo lo que nosotros hacemos cuando es responsabilidad de nosotros. Si queremos liderar, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos que aprender primero a liderarnos a nosotros mismos. Con eso yo quiero que vayamos a Romanos 12:2, que es el versículo medular o la base de toda esta enseñanza. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12. Romanos es uno de los libros más hermosos del Nuevo Testamento porque revela mucho del papel de la persona en la iglesia. Pablo escribió esa carta a los romanos porque él todavía no había podido ir a Roma. Era una iglesia que se había constituido y él todavía no había podido ir a Roma. Entonces se estaba encontrando con que le estaban mandando muchas quejas de cosas que estaban pasando allá. Entonces Pablo le tocó comenzar a escribirles para darle instrucciones mientras que él podía ir. Y en esas cartas hay muchos de los errores que encontramos en la carta son cosas humanas, cosas que no tienen nada que ver con la mano metida por ahí del enemigo o de algo oscuro. No, son cosas humanas. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observemos que Pablo no le está hablando a Satanás, no le está hablando a un espíritu, le está hablando a personas. Le está diciendo, ustedes tienen que renovar su entendimiento. Ustedes están haciendo las cosas como no son y están llevando a la iglesia a cometer errores garrafales. Y no solo a la iglesia, sino también a la familia. Entonces, mis hermanos, es una verdad que Dios está buscando buenos líderes, hombres y mujeres que marquen la diferencia en nuestra sociedad, que sean conocidos por su valentía, por su carácter y que puedan llevar el evangelio de la salvación, pero no solo con palabras, sino con hechos que motiven e influyan a otros a seguirles a ellos a los pies de Cristo. Que cuando usted como líder, usted como cabeza de su familia, si usted se postra a orar, su familia haga lo mismo. Usted con su ejemplo hable delante de ellos. No tiene que darle cátedra a sus hijos para que oren. Ellos tienen que ver en usted el ejemplo. El niño siempre tiende a imitar lo que hace el padre. Entonces, si él ve que el padre metido bien en la presencia de Dios, el niño va a hacer lo mismo. Porque eso es lo que está aprendiendo. Si no está viendo otra cosa diferente, eso es lo que él va a hacer. Porque en su inocencia va a decir, eso es bueno, porque mi papá lo hace. Entonces, si usted tiene una buena comunión con Dios, si usted es una persona que se lidera a sí mismo, su hijo va a ser igual. Pero si usted es todo lo contrario, no le puede echar la culpa al niño de por qué hace lo que hace. Porque ¿de quién lo aprendió? De usted. Los primeros 5 años de vida del niño son una esponja que todo lo absorbe. En esos años usted no le puede echar la culpa a más nadie que a usted porque el niño no está en el colegio en esa época. En los primeros años de vida, el niño no ve más sino los que están a su alrededor, que generalmente son sus padres. A menos que usted viva con su suegra, con sus tíos. Pero esos son pocos ejemplos. Pero el niño tiende a absorber todo lo que está en el entorno. Y eso es lo que va a poner en práctica cuando ya comienza a tener un poco de conciencia de lo que puede hacer. Entonces nosotros preguntémonos, ¿tenemos eso especial que nos hace ser escogidos por Dios? Yo les hablo ahora de un versículo que todos conocemos. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 28, muy conocido por nosotros porque es el que dice
que los tomó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Muy conocido ese versículo entre el pueblo cristiano, pero hay un error de interpretación en ese versículo. El error está en que las personas usan ese versículo para escudarse de sus malas acciones. Es verdad, Dios los sacó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, pero lo que Dios está queriendo decirnos en ese versículo es: no importa de dónde te saqué, tú tienes la capacidad de estar arriba, de estar como cabeza, de colocar a aquellos que no creyeron en ti en ridículo, pero está revelando que hay un proceso de cambio y de transformación que te lleva de lo vil y menospreciado a estar en la gloria de Dios. No es para escudarse, no es para decir, si yo no tengo una buena comunión con Dios es porque Él me sacó de lo vil y menospreciado. Si yo no me comporto bien, si yo tengo malos hábitos, si yo no soy una persona recta, una persona honesta o transparente, o sea, todo lo que involucra a un buen convivir con mi prójimo, yo no puedo decir que el Señor dice, pero es que como el Señor me sacó de lo vil y menospreciado, entonces yo soy así. No, porque se supone que si la palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas, usted ya no tiene cómo escudarse. Algo que le daba mucha rabia a los fariseos era que no encontraban nunca cómo excusarse delante de Jesús. Siempre les hablaba de una manera que no tenían cómo refutarle, porque Jesús conocía muy bien la palabra y la aplicación de la palabra. Entonces ellos, cuando iban delante de Jesús a meterle sus cascaritas, ya Jesús hace rato que ya sabía lo que ellos iban a hacer, y cuando Él les hablaba ya quedaban como que bueno, y ahora, entonces les daba rabia, y por eso fue todo el complot para matarlo. No podían escudarse delante de Jesús. Delante de la gente lo podían hacer porque la gente no conocía muchas cosas. Entonces ellos se escudaban, pero delante de Jesús no, porque Jesús sí conocía los pensamientos de ellos. Dios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 27 al 28, son larguitos los dos versículos. Entonces ahí encontramos que Dios nos ha sacado de lo vil y menospreciado. Dios nos sacó de un lugar donde estábamos que no era bueno, pero nos sacó para que usted comenzara a brillar. No estamos hablando de religiosidad. Dios no lo sacó a usted de eso para que se pusiera una falda larga y una blusa por aquí abotonada hasta el cuello. No, Dios no saca a las personas para eso. Eso es una idea del ser humano. Dios saca a las personas que un día estaban en la oscuridad y las coloca en la luz. Si un día estabas en lo peor de tus finanzas, al tiempo tú tienes que ser una persona exitosa en las finanzas. Esa es la transición de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Que por ejemplo, ese jefe que te echó de la empresa un día pueda verte pasar en un carro último modelo, o quién sabe que él se haya quedado sin empresa y te vaya a pedir trabajo precisamente a ti. Eso es salir de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. No es quedarme ahí diciendo que porque el Señor me sacó de ahí, entonces yo soy así y el Señor me acepta así. No es eso lo que Dios nos quiere decir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones de la palabra de Dios. Porque Dios nunca ha querido sacarlo a usted para que siga igual. Para eso no se hubiese molestado en mandar a Jesús a la cruz. Si Dios hubiese querido dejar al ser humano como estaba, ¿para qué derramar la sangre de su Hijo? Pregunta que siempre hacemos mucho en la iglesia. ¿Usted daría la vida de su hijo para que las cosas siguiesen igual, sabiendo lo que eso cuesta para usted? No lo haría. Y menos si es su único hijo. Póngalo a pensar. Yo voy a dar a mi hijo para que supuestamente la humanidad cambie, pero no cambia. Y siguen igual. Entonces usted dice, ¿yo para qué di a mi hijo entonces? ¿Para qué pagué ese precio tan grande si solamente yo lo estoy sufriendo? Entonces Dios, eso es lo que le molesta, de que Él dio algo tan valioso como la vida de su único hijo por usted, para que saliera del hueco en el que se había metido y sigue en el hueco. El Señor dice, bueno, entonces dime si vas a seguir en el hueco para no seguir haciendo más nada, porque de eso no se trata la vida cristiana. Y por eso el concepto de religiosos es porque creen que Dios saca a la gente para meterlos en la iglesia y convertirlos en personas rígidas y personas aburridas y personas amargadas. No, se tiene que saber que usted es cristiano porque su vida fue de un total enredo o una total desastre a una vida exitosa. Al cristiano lo tienen que identificar por sus éxitos, por sus victorias, por lo que identificaban a Cristo. Pero si lleva 20 años en la iglesia y no ha cambiado en nada, entonces esta es una persona viviendo en una religión y eso no tiene sentido. Por muchos años
Por muchos años los fariseos vivieron religiosos y no cambiaron. No cambiaron. Jesús hizo en 3 años lo que ellos no hicieron en muchos años de historia. En 3 años solamente Jesús colocó todo y lo volteó a favor, para que toda una humanidad cambiase. Y lo demostró. Incluso un instante antes de morir, uno de los presos que estaba al lado de él, también crucificado, se arrepintió. Mire, y Jesús no le compartió el evangelio en la cruz. Pues dice, ay, pero es que el Señor, como el testigo de Jehová, le dio cátedra al ladrón hasta que lo hizo arrepentir. No, Jesús no le dijo nada en la cruz. Jesús estaba callado, estaba en silencio. Y el ladrón, entonces el otro que estaba del otro lado se comenzó a burlar de Jesús. Y le dijo, cállate, que este es inocente. Y dijo, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Miren lo que le dice el ladrón. Las personas que están a su alrededor tienen que tener ganas de seguir a Dios cuando lo ven a usted. Cuando ven que usted estaba en una situación de la que no podía salir y usted de repente comienza a ser exitoso, de repente usted comienza a estar en los mejores lugares, pero no me refiero a mucho dinero, me estoy refiriendo a que usted vive en paz, vive gozoso, usted refleja una alegría en su rostro, usted sale en la mañana sonriente. Está la vecina amargada en la puerta limpiando el vidrio y sale y ve que sale Lainey en el carro sonriente y le da rabia porque dice, ¿de qué se reirá ahora? Así es la gente que vive, así deben ver al cristiano, alegre todo el tiempo. Si usted entra o sale de su casa siempre con la misma felicidad en su rostro, con el mismo gozo y con la misma alegría, porque ellos no lo tienen. Entonces, como ellos no lo tienen, lo quieren tener, porque el ser humano es envidioso por naturaleza. El niño da el juguete tirado por allá por la escalera y no le presta atención, pero vaya y el hermanito y coge el juguete para que vea lo que hace. Se forma una tremenda pelea entre los dos para quitarle el juguete, pero si no estaba jugando con él. Entonces el ser humano no quiere cambiar hasta que ve que otro lo hace, entonces quiere hacer lo mismo que hace el otro. Y se forman como decir, esas competencias a veces entre vecinos, por ejemplo, quién tiene el carro más caro. Y se forma. O si no, quién tiene la casa más grande, quién la adorna mejor en Navidad. Y uno ve esa competencia, va y viene, porque el ser humano es así. Entonces, aprovechándonos de eso, nosotros podemos decir, no, vamos a hacer una cosa. Ellos ya me cansé de hablarles y no quieren seguir al Señor. Entonces vamos a hacer algo. Me voy a fortalecer yo. Voy a mostrarles lo que es Dios para que por envidiosos quieran seguir a Dios. Entonces se van a encontrar con un Dios sobrenatural que va a transformar sus vidas. Porque a muchos les ha pasado así, que por envidia se acercan para ver qué pueden ganar, no pensando en conocer a Dios, pero como Dios está ahí y nadie que ha tenido un encuentro con Dios vuelve a ser el mismo, entonces es allí donde nosotros ganamos el alma. Con estrategia, como hizo Jesús. Era muy estratégico, no se desgastaba, no andaba como los testigos de Jehová de puerta en puerta. No, él no necesitaba de eso. De hecho, fueron muy pocas las casas en las que él estuvo. Entonces él solo pasaba por un pueblo y ya cuando él no había llegado todavía al pueblo ya había tremenda multitud esperándolo. ¿Pero qué provocaba eso? Envidia. Envidia, la gente estaba viendo muchas cosas que él hacía y quería hacerlo. Miren, los fariseos eso era un complique para que salieran del templo. Y eso que no tenían aire acondicionado antes. Eso era un complique para que salieran del templo, pero claro, Jesús comenzó a hacer milagros y ahí sí, se olvidaron del templo y andaban detrás de Jesús. A ver qué hacían, a ver cómo le robaban la palabra, a ver cómo lo dejaban en ridículo y nunca pudieron. Ya no lo veían en el templo, sino detrás de Jesús, o escondidos por ahí viendo a ver qué estaba diciendo Jesús, o hablando con Jesús. Lo que a ellos más les daba rabia, ellos mismos lo estaban haciendo sin saber. Seguir a Jesús, lo que tanto criticaron durante tantos años. ¿Y por qué siguen a ese profeta blasfemo que todo lo hace en el nombre de Belcebú? Ellos lo estaban haciendo, siguiendo a Jesús. Por donde quiera que él caminaba, ya estaban ellos allá metidos allá viendo a ver qué era lo que estaba diciendo. Entonces, ¿no es estratégico Dios? Hace que las personas lo sigan aún cuando ni siquiera lo quieren hacer. Pero eso tiene un precio. Para eso nosotros tenemos que dejar de ser conformistas. Primer punto, no te conformes. Dice la palabra en el versículo base, no os conforméis a este siglo. Cabe resaltar que antes de influir en otras personas, situaciones o momentos, es necesario comenzar un cambio en nosotros. No podemos ayudar a la solución
si nosotros mismos no lo experimentamos? Usted no puede ser parte de la ayuda si usted antes no ha experimentado eso. Si usted no conoce el camino, ¿a quién va a guiar a ese camino? Usted no puede enseñar si usted antes no ha aprendido. Entonces, si usted no puede influir en otra persona si antes alguien no influyó primero en usted. Generalmente cuando aconsejamos lo hacemos en base a experiencias personales. Si nos fue mal con el novio, entonces aconsejamos a la amiga así. Y la frase de todos los hombres son iguales es una frase que nació de que a alguien le fue mal y se fue regando y se fue regando y se fue regando y se fue regando. Y ese es el consejo. ¿Pero por qué? Porque antes influyeron. Pero una persona que nunca le ha ido mal, no le va a decir que todos los hombres son iguales. Y le va a hablar bonito de las relaciones. Porque eso es lo que tiene en su corazón. Eso es lo que hay dentro de esa persona. Va a reflejar lo que hay dentro. Si es una mujer que está full enamorada, de esas que cuando voy a hacer el gesto que me enseñó una amiga, yo no me sabía esas de las mujeres. ¿Tú quieres saber si una chica le gusta a un chico? Mírala, obsérvala bien. Mira, generalmente comienza a moverse el cabello así. Y comienza con el dedo a ondularlo, o si no a mascar chicle, o si no el bombón. Algún gesto que no le, o sea, como embobado, así como oído, así como... Entonces nosotros vemos ese cambio y eso influye. O si nosotros vemos esas películas románticas, todos queremos salir a conseguir novia después de ver una película romántica. Cuando vemos que se casan, después de tanto problema y tanta dificultad, y llegan al altar y se casan. Entonces nosotros salimos de ese cine con esas ganas de tener novio. De que la novia sea como la que vieron ahí. O que la novia sea como la que vieron ahí en la película. A mí me pasó porque yo estaba viendo una película. Ay, Señor, yo quiero. Comencé a orarle al Señor como la que estaba viendo en la película. De hecho, yo le escribí una carta al Señor teniendo en cuenta muchas cualidades de la que vi en la película. Pero son muchas cosas que el ser humano le mueven las emociones porque influye en nosotros. Influye dentro de nosotros. Entonces nosotros no podemos ser conformistas. No podemos conformarnos con la situación que estamos viviendo ahora. Tenemos que desprendernos de esa situación y comenzar a avanzar. A eso se estaba refiriendo Pablo. Muchas personas en el mundo han aceptado un trabajo, condición económica, personal, familia, que nunca soñaron, pero que con el pasar del tiempo se han acostumbrado a ella y lo han visto como algo normal. Ven normal el odio, ven normal el rencor, el desorden, la inmoralidad, el divorcio. Todo se presenta en nuestros días como algo normal. Eso no es normal, es que está influyendo demasiado dentro de nosotros lo que estamos viviendo en el entorno. Está causando ese daño tan tremendo y tan garrafal dentro de usted y de su corazón. Usted no tiene por qué vivir lo que vivieron. Por ejemplo, si su familia tiene un legado de enfermos de cáncer, usted no tiene por qué vivir eso. Se supone que usted ya entregó la vida al Señor y en su palabra dice que usted fue sanado por las llagas de Cristo en la cruz. No tiene por qué aparecer ningún rastro de cáncer en su cuerpo. Ninguno. Porque dice la palabra, Cristo hizo nuevas criaturas. Te sacó de esa cadena, de ese legado y te puso en un lugar diferente. Eso para ti no aplica. No aplica. Lo mismo estamos hablando de esas cadenas de soltería, de esas cadenas de los hombres que son mujeriegos. Sí, porque los heredan. Mi abuelo tenía eso. Mi abuelo era conocido como el MacGyver del barrio, pero él no era precisamente porque se escapara de las situaciones, sino porque eso no había mujer que dejara en paz. Y ese es el legado, y con un orgullo cuentan esas historias. No tiene por qué ser así. Tiene que dar ejemplo, o si no, ¿qué está influyendo? Si todo está mal en el mundo y usted hace lo mismo, no está haciendo luz en ningún lado. El foco hace la diferencia en un espacio cerrado cuando está oscuro. Usted lo coloca y lo enciende y hace la diferencia en esa área, porque ilumina. Pero si usted no coloca, el foco y no lo prende, ¿qué hizo? No hizo nada. Sigue en la misma oscuridad y tropezándose con todos los muebles y con todo lo que encuentra. No, pero es que yo puse el foco ahí para que no se vea el huequito, pero ahorremos luz. Y no prende el foco, no hizo nada. No hizo nada, porque entonces gastó un dinero y lo tiene de adorno allí. Eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Salimos del mundo, entramos a la iglesia y seguimos siendo los mismos, y hasta peores que cuando estábamos en el mundo. Entonces, ¿dónde está el Cristo en nosotros? Nosotros no nos estamos liderando a nosotros mismos. ¿Cómo pretendemos liderar a otros?
no estamos conociendo el camino, ¿cómo pretendemos que otros sigan el mismo camino? No van a salir nunca de ese hueco porque no saben cómo salir de allí y usted tampoco sabe cómo sacarlos de allí. Segundo punto, es momento de transformarnos. Dice el versículo, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Después de que hemos decidido, listo, aquí ya hemos decidido salir del conformismo, ya no más conformismo, no me conformo con la escasez, no me conformo con la enfermedad, no me conformo con nada malo que yo tenga actualmente. Entonces ya listo, ya reseteamos la mente en estos momentos y ahora vamos a renovar, vamos a cambiar nuestros pensamientos. Nosotros vamos a salir de aquello que nos impide avanzar. Un corredor profesional no se va a poner unos zapatos elegantes para correr. ¿Por qué no lo hace? Porque le impide avanzar más rápido. Le pide unos zapatos suaves que en lo posible ni siquiera lo sienta en el pie para que pueda correr más duro. O de pronto un piloto profesional no se va a ir con una camisa manga larga, pantalón elegante de drill y se va a meter en un carro a correr una carrera de 3-4 horas. No, necesita un uniforme especial, uno que lo proteja de cualquier accidente, de un uniforme, o sea, algo especial. Entonces nosotros necesitamos un equipamiento y ese equipamiento está aquí, porque ese es el mayor enemigo. Su pecado, su error, su falta no es porque sí. Primero nace como un pensamiento aquí. Después baja a su corazón y es allí donde se convierte en un pecado. ¿Por qué? El Señor dijo, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón mana la vida. Es decir, las acciones que usted hace es porque primero se consiguieron aquí, pero antes de estar aquí estuvieron aquí. Esa es una batalla campal que usted vive. Entonces, como testimonio personal, yo aprendí a batallar porque yo memorizaba los versículos. Y entonces cuando tenía ciertos pensamientos que yo sabía que no eran buenos, entonces comenzaba a recitar el versículo hasta que se iba el pensamiento. Eso lo hice muchísimas veces, no sé por cuánto tiempo, hasta que esos pensamientos dejaron de ser un problema para mí. Pero si usted le da y le da y le da y le da el pensamiento, cuando viene a ver, baja su corazón y cuando viene a ver, usted está haciendo lo que pensó, sin saberlo. Porque así funciona. Entonces el Señor está pidiendo que transformes tu entendimiento, que transformes tu mente, porque ahí está la batalla más grande del ser humano. O si no, comience usted a leer investigaciones que hacen de esos padres que le dicen a los niños, tú no puedes esto, tú no puedes aquello, tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello. Entonces ese niño crece pensando en que realmente no lo puede hacer y no lo hace. Y vaya problema que es resetearle esa mente a ese niño. No lo hace porque ya se mentalizó, bajó a su corazón, por ejemplo, de que él no podía ser músico. Se lo dijeron desde pequeñito de que no, eso de la música, eso no es para ti, eso no es para ti, eso no es para ti. Creció así y cuando vino a ver no fue músico, no fue nada porque creció pensando que no podía hacer muchas cosas. Y así usted en estos momentos tiene pensamientos de cosas que usted cree que no puede hacer. Me pasó a mí. Recientemente conocí al pastor. Yo pensaba que no lo podía hacer. Al principio uno emocionado, que ay, tan bonito. Pero después comencé a ver lo que requiere eso y comencé a retroceder. Pero el Señor me dijo, ya no puedes retroceder porque ya te tengo fichado y lo puedes hacer. Entonces, ¿qué me hizo el Señor? Dejó que yo montara una microempresa, dejó que yo hiciera lo que yo quisiera un tiempo para que me diera cuenta que ese no era el camino. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Me llevó a renovar mi entendimiento. Entonces, cuando yo vi que ya nada me funcionaba, dije, bueno, Señor, esta vez tiene razón. Entonces, ahí sí me devolví por el mismo camino y acepté el llamado. Usted está viviendo situaciones en estos momentos que tienen una sola razón de ser. Eso es un pensamiento cambio. El Señor no le va a cambiar. No le pida al Señor que cambie la situación porque no lo va a hacer. Él quiere que su mente cambie. Cuando su mente cambie, usted sale del hueco donde está en estos momentos. Así de sencillo es. Cuando Pedro cambió su carácter, cuando Pedro cambió su manera de pensar, se convirtió en uno de los mejores líderes de la iglesia. Cuando Pablo renovó su entendimiento de ser ese destructor de cristianos, se convirtió en uno de los mejores líderes y misioneros de la iglesia. Y lo mismo sucedió con todos los hombres que tuvieron un encuentro con Jesús. Pero el Señor les hizo de una manera muy estratégica ver
que sí podían, ver que sí podían. Porque aún Pedro, después de que niega a Jesús, vuelve al hueco. Se volvió a ser pescador. Y el Señor otra vez llega y ahí le dice, ¿sabes algo, Pedro? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le volvió a recordar qué era lo que podía hacer. Mis hermanos, el Señor lo trajo a usted, lo sentó en el lugar en donde está en estos momentos porque le está diciendo, tú sí puedes cambiar. Tú sí puedes ser una persona exitosa en los negocios, en la familia y en todo lo que tú te propongas. ¿Saben por qué? Porque Él tiene el control absoluto de toda tu vida. Y por lo tanto, Él es el encargado de abrir todas las puertas hacia la bendición. No es su responsabilidad abrir puertas. Dice la palabra que Él nos entregó las llaves para que nosotros abriésemos cualquier cosa. Pero ¿saben algo? Y lo dije en una prédica y di el ejemplo de la puerta. Pareciese que nosotros se nos hubiesen perdido las llaves que nos dio el Señor, porque vivimos tocándole todas las noches por lo mismo. No, hermanos, usted tiene la llave. Tiene la llave en su bolsillo, búsquela. El Señor siempre le va a recordar eso, siempre lo hace conmigo. Siempre cuando me pongo a pedirle algunas cosas me dice, acuérdate de lo que ya yo te dije. Y así el Señor no va a cambiar nada en su vida. Es usted el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Él lo va a fortalecer, le brinda las herramientas. Por eso usted viene a su iglesia, usted va a las casas de fe, usted va a los tiempos de ayuno, de oración, de vigilia, a aprender las herramientas y aprender de cómo es que se hace para usar la llave que tiene en sus manos. Pero la llave está en sus manos. No espera que el Señor le coja la mano, le meta la llave de la cerradura, le gire la mano por usted y encima le abra la puerta. Porque hay cristianos que parece que estuviesen esperando eso para que su vida cambie. Y se los digo porque a mí personalmente hay procesos que me ha tocado exigirme a mí mismo para modo de que algo cambie en mi vida. Yo no es precisamente que ame mucho el ejercicio. Realmente, les soy sinceros, hubo un tiempo en que yo iba al gimnasio y eso fue un chiste porque yo me acuerdo que cuando fui al gimnasio por primera vez tenía como algunos 15 años y no me querían aceptar porque era estaba demasiado jovencito. Entonces mi mamá, ¿qué hizo? Fue donde un médico que pidiera un certificado, que me hiciera una valoración general y certificara de que efectivamente yo podía asistir al gimnasio porque estaba en condiciones físicas buenas. Entonces yo con ese certificado entré al gimnasio. Yo me acuerdo que yo pagaba 1,000, 2,000 pesos, algo así pagaba yo en el gimnasio. Para sorpresa, miren cómo son las cosas del Señor. Para sorpresa, yo era el ejemplo de todos allí. Porque los instructores me decían, míralo, ve, tan jovencito y tan pequeñito y hace más que todos ustedes aquí. Y yo me quedaba sorprendido cuando decían, míralo, o sea, ese niño ahí tan obediente. Y yo quedaba así como que, Señor, yo ni siquiera quería venir al gimnasio. Entonces, el Señor te pone en una situación para demostrarte que tú sí puedes hacerlo. Tú dices, Señor, quítame de aquí porque yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Y dices, no, ahí te vas a quedar porque tú sí lo puedes hacer. Y vas a atravesar ese mar en dos. Se va a abrir, se tiene que abrir, mis hermanos. El Señor dijo que si usted tenía fe, aunque fuera con un granito de mostaza, usted le diría a ese monte, échate para allá, y lo haría. Si usted tiene algo enfrente en estos momentos que no lo deja avanzar, comience a revisar qué está pasando dentro de mí para que eso no se quiera quitar de allí, porque en usted está el poder. Y hay hábitos. Los hábitos son los que hacen en nosotros los cambios. Miren, nosotros somos lo que hacemos repetidamente, lo dijo un gran filósofo. Somos lo que hacemos repetidamente. Todos tenemos las mismas facultades para salir adelante, pero ¿por qué razón unas personas progresan en diferentes áreas de su vida mientras otras con las mismas oportunidades y a veces más no pueden lograrlo? Es fácil decir que es suerte o que nació con estrella, pero definitivamente hay algo que hace la diferencia y se llama hábitos. Algunos dicen que en un hábito se consigue después de alcanzar 60 días consecutivos haciendo lo mismo. Después de estos 60 días ya no te cuesta tanto realizarlo. Entonces, un ejemplo básico, por ejemplo, usted al principio no le gustaba cepillarse cuando era un niño. Su papá lo tenía que mandar, su papá lo tenía que mandar y tanto lo repitió que hoy en día eso para usted hace parte de su higiene. Dormir es un hábito. Usted no puede pasar un día y decir, yo no voy a dormir hoy, me da una pereza dormir. Pero usted al principio no era así. Cuando era un bebé usted le robaba el sueño a su papá porque usted chillaba.
Y hoy en día usted no puede tocar la cama porque usted se funde. Hay personas que mueren y resucitan al otro día. ¿Sí? Entonces, pero eso es un hábito, eso es un hábito que usted adquirió. Todo lo que usted hace hoy en día es un hábito que usted adquirió. Vean, tan cierto es que, por ejemplo, uno lo ve en la persona hasta en la manera en que parquean los carros. Usted vaya a la terraza de la casa de las personas y mire las huellas de los neumáticos y se va a dar cuenta que son las mismas siempre. Hay un caminito hecho allí, pero es porque usted ya aprendió un hábito y ya le tiene todo calculado y siempre lo parquea de la misma forma. Es como un identificador. Y eso yo lo miraba en el taller donde trabajé porque ya yo sabía quién había dejado el carro ahí por la manera en que lo parqueaba. Así dijera que no, porque es que es marcado en la persona. Está hecha de hábitos. Entonces, pero hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Yo les quiero hoy hablar de que como líderes espirituales tenemos que desarrollar buenos hábitos. Y les decía, a mí no me gusta el ejercicio, pero entendí que es un buen hábito y que mi cuerpo lo necesita. Entonces ya comencé a exigirme para ir a caminar, para ir al parque, al menos a caminar, al menos para que me conozcan en el parque. Entonces, esto, ¿por qué lo hago, mis hermanos? Porque yo no puedo pararme aquí y predicarles a ustedes de crear buenos hábitos si yo no lo estoy haciendo. Ahora Lucre les va a repartir unos cuadritos donde hay 60 cuadritos para que usted se proponga, usted escoge el hábito que usted quiera implementar en su vida. Es un reto que hoy les voy a lanzar. Yo ya lo estoy haciendo, tengo 2 cuadritos que estoy... Entonces usted va a colocar un chulito con cada día que lo vaya haciendo. Un ejemplo, el hábito de orar. Hay personas que no oran todos los días. O de pronto sí oran, pero oran 3 minutos. Bueno, me voy a proponer orar 30 minutos. Un ejemplo. Está el hábito de congregarse. Hay personas, aquí dice, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o por hábito. El no congregarse también es un hábito que usted adquirió. El chulito, eso es personal. Eso es personal. Por ejemplo, orar 30 minutos. Bueno, mañana oro 30 minutos, entonces, día 1. Día 2. Como usted falle un día, le toca empezar de nuevo. Entonces no es reto. Ya no se puede volver papel. Sí. Entonces, yo tengo eso en el correo electrónico. Si ustedes quieren, yo les mando a sus correos. Ahí les dimos ese para que usted lo tenga y vaya empezando. Pero si usted quiere más hábitos aparte de uno solo, yo les mando los papelitos para que usted los imprima y usted haga los hábitos que usted quiera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Porque así nosotros vamos a aprender a disciplinarnos. Y vamos a aprender a ser unos buenos líderes espirituales. Hay muchos hábitos. El Señor Jesucristo tenía muchos hábitos saludables. El orar, el congregarse, el ayunar. Era un hombre también educado. O sea, hay muchísimos. Si usted se pone a investigar, hábitos buenos es lo que hay para aprender. Pero eso cuesta al principio. Cuesta. Usted órele al Señor y pregúntele qué hábito sería bueno aprender. Procure no hacer demasiados al mismo tiempo. 2 o 3 es bueno. Pero si usted no voy a proponerme hacer 10 hábitos, no va a terminar haciendo ninguno. Vaya empezando de a poquito y cuando ya adquiere ese hábito usted va avanzando. Cuando viene a ver, usted es una persona que ha sido transformada completamente. Su entendimiento ha sido transformado de tal manera que es una persona a la que uno quiere seguir. Si usted es una persona que es mal administrador o usted no ahorra, proponga, de pronto se puede ser su hábito, ahorrar. ¿Cuánto? Usted decidirá. El valor no importa, sino que adquiere el hábito. Después que adquiere el hábito, ya usted puede ahorrar cualquier cantidad de dinero que usted quiera. Yo digo, no, voy a ahorrar 1,000 pesos todos los días. 1,000 pesos. Cuando viene a ver, usted ya se volvió un ahorrador, entonces ya usted ahorra de 100,000, de 200, de 300. ¿Pero por qué? Porque ya el hábito está en su corazón. Ya a usted no le cuesta hacerlo. Entonces, uno da primeros pasos. Al principio, uno no aprendió a caminar con grandes pasos. Uno primero daba pasos pequeñitos. Cuando vino ella correteaba, ya tumbaba los adornos, ya hacía desastres en la casa, pero primero comenzó con pequeños pasitos. Entonces, comience con pequeños hábitos, lo que usted quiera, pero hágalo, cumple los 60 días, cúmplalo, y verá que usted más adelante le va a agradecer al Señor que le haya dicho que renovara su entendimiento. Entonces, como conclusión podemos decir, lo último del versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al ganar estos retos,
usted va a comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para su vida. Usted va a entender su propósito. Usted va a entender de qué es capaz, porque se propuso hacerlo. Quítese de la mente esa palabra de yo no puedo hacer tal cosa. Elimínela de su mente y de su corazón, porque sí puede. Dios creó a los seres humanos con la capacidad. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios no puede hacer algo. Todo lo puede hacer. Lo que Él quiera lo puede hacer. Entonces, si usted es imagen y semejanza de Dios, usted también puede. Pero no deje que el enemigo le siembre en su corazón que usted no puede hacer las cosas. Por decisiones que tomamos, hay cosas que son difíciles de hacer, pero no quiere decir que no se puedan hacer. Hay errores que se cometieron, cosas que se perdieron, que de pronto no se pueden recuperar, pero se pueden hacer otras nuevas. Entonces, es una invitación especial hoy, mis hermanos, a liderarnos a nosotros mismos. Porque al liderarnos a nosotros mismos, vamos a poder liderar a otros. Cuando usted encuentre a un familiar que no ora, y usted antes no oraba y le dijo, mira, ¿sabes algo? A mí un día en una prédica me dijeron que hiciera esto, me retaron, y yo lo hice, y mira, hoy en día eso para mí es un deleite orar. ¿Quieres hacer lo mismo? Entonces usted comienza a guiar a la persona. ¿Por qué? Porque usted ya sabe el camino, usted conoce el camino, pero si usted nunca lo ha hecho, es muy difícil. ¿Sí? Si usted vive invitando a la gente que venga a la iglesia, pero usted falla los domingos, no es posible. Primero que lo vean a usted aquí para que digan, no, si esa señora no falla en esa iglesia, yo voy a ir. Pero si por ejemplo, usted invita a alguien y usted no viene ese día, y esa persona llega y no le encuentra, ¿qué ganas va a tener de venir? Eso no puede ser. Entonces todo esto es un desequilibrio que se ha formado y por lo cual la iglesia o nosotros como personas hemos perdido demasiada influencia. Demasiada influencia buena, porque para influenciar lo malo, ahí sí, somos buenos. ¿Sí? Generalmente cuando tenemos amigos se nos pegan son más las malas costumbres que las buenas. Si hay un grupito de por decir así, vagos o personas que le gusta hacer muy poco en el salón de clases, si usted se junta con ellos, créame que dentro de poco usted le va a dar pereza hacer los trabajos, porque ese es el ambiente que se mueve entre ellos. ¿Sí? Yo me enfrenté a eso en la universidad, entonces se lo digo por experiencia propia. Uno al principio comienza como a querer dejarse llevar, pero hasta que uno reacciona y vuelve otra vez. Usted elige en qué posición está. En el grupito de los que siempre hay que empujarlos para que hagan, usted lidera siempre, usted propone ideas. Por alguna razón mis profesores siempre me colocaban en el salón como mano derecha. Yo al principio no entendía por qué. Porque yo generalmente a mí me gustaba hacer las cosas bien, mis trabajos, ser muy ordenado con mis trabajos. Eso, sin yo saberlo en ese momento, causaba impresión en los profesores. Entonces decían, este jovencito tiene la capacidad de hacer que los otros hagan lo mismo. Y pasaba porque mis compañeros generalmente me pedían tareas o me preguntaban cosas que ellos tenían que saber porque ellos estuvieron en la misma clase que yo estuve. Y no se explica que al día siguiente estén preguntándote algo que te acaban de decir al día anterior. Pero ¿saben qué pasa con eso? Que tu mente se acostumbró a ser desordenada. Entonces tú recibes una información y es como cuando tú entras a la casa y todo está en desorden. Tú pones aquí el bolso y al día siguiente no sabes dónde lo dejaste. ¿Sabes por qué? No se movió el bolso de allí. Es que tú tienes tanto desorden en tu mente que tú no sabes ni dónde dejas las cosas. Así no se haya movido de allí. Pero cuando tú eres una persona ordenada en tu mente, si tú dejas el bolso allí y nadie más vive contigo, ahí tiene que estar. Pero tu mente ordenada te va a decir, lo dejé encima de la mesa al lado del televisor. Ahí está el bolso. Ahí está. Pero tu mente te llevó a eso porque tiene un orden, tiene un control. Pero si está desordenada, te va a llevar al armario, debajo de la cama. Vas y le preguntas al vecino que si no dejaste el bolso allá cuando lo fuiste a visitar. Todo eso va a pasar en tu mente. Todo eso va a pasar. Entonces yo quiero, mis hermanos, que hoy le digamos algo muy especial al Señor. Que renueve nuestra mente. Que renueve nuestro entendimiento.